Ondas y materia. Bueno, como ya habíamos visto, las ondas transportan energía, transportan momento lineal, pero las ondas no transportan materia, es decir, no se mueve nada de materia. En las ondas nosotros tenemos un medio que se distorsiona formando la onda, pero entonces si nosotros ponemos un punto, el punto lo único que va a hacer es oscilar, es decir, nosotros dejamos un punto en el espacio fijo y este punto se va a mover y el movimiento que va a tender a hacer es lo que clasificamos como movimiento armónico. Bueno, ahora vamos a ver estas definiciones. Nosotros podemos tener estas tres definiciones. Podemos tener pulso. Un pulso es una perturbación momentánea aislada que se transmite. Es como lo que les comentaba, que si ustedes agarran una cuerda, una cuerda, está en el piso, y luego hacen un movimiento de hacia arriba y hacia abajo rápidamente, lo que van a notar es que se va a formar una cresta, más o menos así, y van a observar cómo esta cresta empieza a trasladarse con una cierta dirección y una cierta velocidad. A eso le llamamos nosotros un pulso. No es una onda, solamente es un pulso. Si nosotros trazamos un punto aquí, pues eso, el punto se queda en este mismo lugar. Si nosotros trazamos un mismo punto aquí, pues el punto se queda en el mismo lugar. Entonces no estamos transportando nada. Sin embargo, esta onda, si toca algo de materia aquí, pues sí puede aplicar la cantidad de movimiento. Es decir, si nosotros ponemos un objeto aquí con el que choque la onda, que choque el pulso, nosotros vamos a transferirle cantidad de movimiento a este objeto y este objeto va a salir disparado hacia acá. Pero no estamos transportando materia, simplemente estamos transportando energía y estamos transportando cantidad de movimiento. Ahora, un tren de ondas es una serie de perturbaciones consecutivas. Nosotros podemos hacer este movimiento para arriba o para abajo y se estarán formando una serie de pulsos. Es decir, ahora nosotros veríamos nuestra cuerda, por ejemplo, si se tratase de una cuerda, de esta forma. Ahora tenemos este tren de pulsos. Este es un pulso, este es otro pulso, este es otro pulso. Todavía no le podemos llamar una onda como tal, porque necesitamos nosotros que se cumplan ciertas características. Y si nosotros ese tren de pulsos no lo estamos haciendo a intervalos regulares de tiempo, es decir, que nosotros no hagamos este movimiento de forma periódica, pues nosotros vamos a tener una distancia aquí entre cresta y cresta de una cierta longitud x1 y aquí vamos a tener una cierta longitud x2. Entonces simplemente es un tren de pulsos y ya. Ahora, una onda pues se utiliza para generalizar cualquier caso, pero de las ondas nosotros podemos tener ondas transversales, ondas estacionarias y otro tipo de ondas. Ahora, la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la velocidad con la que se transmite o con la que viaja la perturbación y la energía que se transporta. La velocidad con la que se propagan las ondas. Y esa velocidad depende de las propiedades del medio por donde se transmite la onda. Nosotros las ondas las podemos clasificar de acuerdo a la relación que existe entre el movimiento de las partículas del medio y la dirección de propagación. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto de arriba hacia abajo, la perturbación es en este sentido y la onda se va a viajar hacia acá. Entonces tenemos estas partículas que van subiendo y bajando y tenemos el pulso que va en esta dirección. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra velocidad de la onda. Pues si nosotros movemos esto, tenemos estas definiciones. Tenemos una cresta, tenemos un valle, cresta, valle, y esto de aquí sería la amplitud de la onda y esta sería la amplitud de la onda. Y bueno, aquí tenemos un sistema de masa-resorte que es el que está, digamos, caracterizando. Esta es una cuerda, movemos el sistema de masa-resorte y estamos formando una generación regular de ondas. Es decir, ahora aquí ya tenemos nosotros una distancia fija entre la cresta y los valles. A esto se le llama un pulso longitudinal y un pulso transversal. Entonces,
aquí tenemos las ondas transversales. La dirección del movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de la propagación. Entonces, si se mueve así y la propagación es hacia acá, entonces tenemos ondas transversales. Pero las ondas longitudinales, el movimiento lo hacemos hacia dirección del pulso. La dirección del movimiento de las partículas y del medio es paralela a la dirección de propagación. Entonces la perturbación ahora está en este sentido. Por ejemplo, en este resorte, cuando nosotros empujamos y hacemos para atrás el resorte, se juntan unas partes donde el resorte se va a comprimir y unas partes donde el resorte se va a extender. De manera que nosotros vamos a ver que esto viaja hacia acá. Entonces la dirección del pulso o de la dirección de la onda que estamos generando es paralela a la dirección de la perturbación. Entonces, aquí están las partículas. Las partículas se juntan en un punto y se alejan en otro punto. De acuerdo con el número de dimensiones, también podemos clasificar las ondas en unidimensionales, por ejemplo las ondas en las cuerdas, o en este caso en este resorte. Podemos tener ondas bidimensionales, por ejemplo las ondas en el agua, pero cuando vemos la perturbación en la superficie del agua. Y podemos tener ondas tridimensionales como lo son las ondas sonoras. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de ondas mecánicas. Aquí tenemos una onda en el agua, tenemos un terremoto, aquí tenemos olas en una superficie del agua, aquí tenemos ondas concéntricas en una superficie del agua y aquí vemos partículas agrupadas en una situación. También podemos tener ondas electromagnéticas. Aquí la diferencia es que, bueno, las ondas electromagnéticas es un tipo de radiación. Tenemos radiación energética en forma de fotones con diferentes longitudes de onda, que podemos tener desde los 0 Hz hasta 10 a la 22 Hz. Y las ondas electromagnéticas pues tenemos de varias clasificaciones. Por ejemplo, aquí en el uso tenemos ya de una frecuencia de 10 a la 6 Hz, es decir, de 10 MHz. Empezamos a tener radio AM, y luego aquí teníamos televisión analógica, faltaría el FM. Aquí ya sobre 10 a la 10 tenemos las ondas de radar, aquí empieza el infrarrojo, aquí empieza la luz visible, aquí empieza la luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y bueno, a estos ya se le llama radiación ionizante, es decir que ya estos tienen efectos nocivos en nuestras moléculas y nuestras células. Aquí tenemos una torre eléctrica, unas antenas de comunicaciones, teléfono móvil, radar, horno de microondas, luz solar y la radiación de las centrales nucleares. Entonces estos son ejemplos de ondas electromagnéticas que, bueno, eso nosotros no lo vamos a revisar. Ahora, ¿cómo caracterizamos una onda? Para caracterizar una onda nosotros tenemos que establecer una ecuación de onda. Entonces la fuerza resultante en dirección I es, y aquí tenemos nosotros esa fuerza. Cuando nosotros aplicamos, tenemos una dirección de una fuerza. Tenemos aquí un delta de X, que es una especie de deformación. Y tenemos dos ángulos de incidencia y tenemos fuerzas resultantes. Entonces, la fuerza que sacamos nosotros de aquí sería hacia acá y hacia allá. Es decir, una fuerza con el seno de este ángulo, para tenerlo de este lado. Esta F por el seno de este otro ángulo, y la tendríamos nosotros hacia acá. Al restarlas, pues tendremos una resultante. Para ángulos pequeños se cumple esta condición. Entonces de aquí se obtienen estas ecuaciones y tenemos una generalidad de ecuaciones de onda. Y esta es una ecuación diferencial de ondas en una dimensión. Tenemos la segunda derivada parcial de y con respecto a x. Y esto es igual a 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial de y con respecto del tiempo. Esta es la ecuación diferencial que describe a la propagación de una onda en una dimensión. Ahora, esta ecuación diferencial, así como está, pues imagínense, esto es una dimensión. ¿Por qué sabemos que es una dimensión? Porque y es nuestra amplitud o nuestra función que depende de dos variables, que depende de la variable espacial x y de la variable temporal t. Por eso es que es una derivada parcial. Entonces aquí, cuando nosotros hacemos esto, esta sería como la aceleración, la segunda derivada de la posición, sería como la aceleración, esto de acá, la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, y tenemos esta derivada espacial, que tendríamos que sacar su interpretación. Que bueno, aquí está dada de esta forma, tenemos la resultante de fuerzas dado por esto, y aquí tenemos masa por aceleración.
Tenemos aquí una expresión donde la aceleración está dada por este término. Y bueno, aquí hacemos la igualación y ya está. Bueno, no hace falta dar una descripción muy concentrada del origen de esta ecuación. Y ahora esta ecuación pues tiene una ecuación solución. ¿Cuál será esa? Bueno, pues aquí dice descripción matemática de la solución de la onda. Esta ecuación de onda tiene una solución, que es la función de propagación. Aquí lo que estamos observando es en el tiempo y en posición. Nosotros tenemos un análisis de dimensiones, se llama de una dimensión porque la dirección de propagación es únicamente en X, aunque la deformación nosotros la estamos observando en Y. Esta Y nosotros podemos ponerla como si fueran dos ejes, es decir, vamos a ponerlo aquí a este lado. Es como si nosotros tuviéramos una amplitud en el eje Y, que lo voy a dibujar así, pero nosotros tenemos una dirección de propagación en X, esto es Y, pero además tenemos nosotros otro eje de propagación y este sería el tiempo. Entonces nosotros tenemos una forma de propagación, lo voy a hacer como si fueran dos, pero realmente no es tan así, pero nosotros tenemos una forma de propagación de onda en X, que es en el espacio, y a su vez tenemos una forma de propagación pero también en el tiempo. Aquí yo lo estoy dibujando como si fueran dos variables independientes, pero les digo, no funciona así, ya que la posición de Y pues depende de dos variables, depende de X y depende de T. Aquí este no es Y, depende de T. Entonces tendríamos nosotros algo así. Y la forma de esto pues no lo pudiéramos apreciar así porque pues el tiempo no lo podemos ver, pero es nada más para dar una contextualización. Entonces aquí tenemos diferentes puntos, tenemos nosotros una dirección, una velocidad, tenemos aquí un tiempo, en el tiempo igual con 0, igual con tiempo final, y tenemos nosotros esta propagación del pulso. Entonces podemos aplicar algo de matemáticas y obtenemos algo como esto, donde la función y de x, t es una función que depende tanto de la posición como de la velocidad de propagación por el tiempo. Entonces la ecuación muestra una estructura matemática que debe tener una función que describe un fenómeno físico que viaja en el tiempo y en el espacio. El signo menos que aparece en el argumento de la función f indica que la perturbación viaja a la derecha. En el evento que viajase hacia la izquierda, entonces el menos se cambia por el más. En general se tiene algo así. Aquí es más menos. Esto nosotros lo podemos interpretar como una función de ángulo y fase. Pero aquí tenemos nosotros una posición y tenemos acá un tiempo, donde v indica la rapidez constante con la que se propaga la perturbación. Entonces nosotros ya aquí definimos que la velocidad va a ser constante. Ahora sí, vamos a ver las ondas viajeras armónicas. Si nosotros tenemos un sistema de masa resorte, como ya vimos nosotros, el movimiento que caracteriza un sistema de masa resorte sin rozamiento, pues es desde esta forma, es un movimiento armónico simple que tiene una posición inicial y es un movimiento sinusoidal con una cierta frecuencia y una cierta fase. Es decir, esto se va a mover para arriba y para abajo y no vamos a tener nosotros atenuación. Si nosotros le conectamos aquí por ejemplo, un cable o algo, nosotros vamos a ver que se forman estas crestas y estos valles, cresta y valle, y vamos a tener una propagación. Y aquí nosotros podemos determinar una distancia entre los dos valles o una distancia entre las dos crestas o una distancia entre las dos valles. Entonces aquí tenemos estos parámetros. Los parámetros claves a esta longitud nosotros le vamos a llamar longitud de la onda. Es decir, es lo que mide físicamente la onda. Por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio con una cuerda o con un resorte, ustedes pueden medir físicamente esa distancia, la distancia de esta onda, y a esta distancia nosotros le llamamos longitud de onda, que haciendo la analogía con el tiempo
Esto es como si fuera el periodo, es decir, la distancia a la que la onda se repite, pero es una distancia física. Todas las ondas mecánicas e inclusive las ondas electromagnéticas tienen este valor de longitud de onda. En las ondas, por ejemplo, de láseres infrarrojos, ustedes encuentran la caracterización de esos láseres con su longitud de onda. De nada está en los tantos nanómetros, están en los X nanómetros, pero nanómetros se refiere porque es la longitud física de esa onda. Ustedes pueden hacer un experimento en sus casas para determinar, por ejemplo, experimentalmente la frecuencia de microondas, la frecuencia de trabajo de microondas. En Office Depot venden unas plumas que tienen una tinta que se borra con calor. Es decir, con algo de fricción, con algo de calor, lo que ustedes dibujen se va a borrar. Entonces pueden comprar esa cinta, o esas plumas con esa tinta, pueden rayar una hoja blanca. Ustedes rayen esa hoja blanca, por ejemplo, así como estoy rayando yo aquí, de manera que se quede lo más manchado que se pueda. Lo más manchado que se pueda. Así más o menos. Ustedes van a meter eso en un horno de microondas y van a quitar el plato. Lo van a poner un cierto tiempo y van a empezar a notar cómo hay puntos donde empieza a desaparecer la tinta y se empieza a ver borroso, y luego a ver otros puntos donde se empieza a borrar la tinta y se va a ver como un gradiente, ¿no? Como un difuminado. Entonces lo que nosotros estaríamos viendo aquí serían puntos de máxima oscilación, y estos serían las crestas de los puntos. Ustedes miden esta distancia de los borrones que tiene la hoja, pues pueden determinar la distancia física a la que está esto, y esto de aquí estarían obteniendo la longitud de onda de la señal del horno de microondas, que eso sería C entre F. Entonces ustedes despejan a F, pueden encontrar que la longitud de onda por la velocidad de la luz, y pueden determinar la frecuencia de operación, que esto debería estar alrededor de los 2.1 GHz. Entonces es un experimento que se puede intentar hacer. Es relativamente seguro, pero de todos modos siempre tengan cuidado cuando manipulen su horno de microondas. Entonces tenemos la longitud de onda, tenemos los valles de la propagación o de la perturbación y las crestas. Y tenemos la amplitud de la onda, que sería desde este punto de reposo hacia arriba es Y0, o de este punto hacia abajo sería menos Y0, en cuyo caso la amplitud es la misma. Ahora, la función de una onda armónica. Si nosotros queremos caracterizar o dar como un resultado esta ecuación diferencial, si nosotros la pudiésemos resolver aplicando alguna técnica, nosotros llegaríamos a esta función como una solución de la ecuación de onda. Esta sería la función de onda armónica, teniendo en cuenta que cada punto X del medio supuesto elástico, y vamos a presuponer que el medio en el que se va a propagar una onda es elástico, entonces describe un movimiento idéntico al de la fuente perturbadora, y que además cada X es alcanzado por una perturbación debería ser, en instantes t diferentes, y se obtiene esta famosa ecuación, donde y es igual a x de t, y esto es la amplitud por el coseno de esta k por x menos la velocidad por el tiempo. Entonces aquí estamos nosotros agregando dos términos que no estaban inicialmente, que es esta k y esta phi, donde k es un parámetro ad hoc, o es inherente a, introducido para asegurar la adimensionalidad del argumento de la función coseno. K se llama número o vector de onda, mejor conocido como número de onda, y tiene unidades de longitud a menos 1, por ejemplo 1 entre metros. Es como el número de onda sería muy parecido a lo que nosotros conocemos como frecuencia. Si nosotros hacemos la misma analogía, si por ejemplo tenemos un círculo que gira, cuando esto completa un giro, pues decimos nosotros que dio 2pi radianes. Si nosotros contabilizamos el tiempo, pues nosotros podemos contabilizar eso y tenemos nosotros una velocidad que sería tantos radianes por segundo. Ahora,
A eso nosotros le llamamos velocidad angular. Y la velocidad angular es el 2pi que completa una vuelta, pero tenemos este factor f, que ese factor f es el recíproco del tiempo que se tarda en completar una vuelta. Entonces la frecuencia, nosotros contabilizamos la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Entonces en este caso pues, estaríamos nosotros ya despreciando los radianes y convirtiendo los radianes a vueltas completas, y nosotros simplemente decimos que la frecuencia pues tiene unidades de 1 entre segundos o de segundos a la menos 1, y que esto a su vez tiene una definición como los hertz. Asimismo, pero en lugar de que sea en tiempo, nosotros podemos tener una onda en una longitud, por ejemplo. Y si nosotros contabilizamos, por ejemplo, en un metro, ¿cuántos ciclos se repiten en un metro? Por ejemplo, podemos contarlos, cuántos ciclos se repiten en un metro. Por ejemplo, estos serían 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Aquí nosotros tendríamos 5 ciclos por metro, pero a diferencia de la frecuencia, aquí el número k de onda pues está escalado en una cantidad pi. Entonces aquí sería 5 ciclos por 2pi, porque lo que vamos a contabilizar en realidad son los radianes por metro. ¿Cuántos radianes tenemos por metro? Y ese sería el número de onda. Por eso es que su expresión sería 2pi sobre lambda, que este número de onda sería muy parecido a la frecuencia angular, porque serían 2pi sobre el periodo. Nosotros no detectamos directamente la frecuencia o no asociamos la frecuencia, y aquí no existe como tal un término que sea equivalente a la frecuencia. Solamente tenemos este que sería el número o el vector de onda y este que sería la velocidad angular. Pero nosotros así contamos. Nosotros estamos más acostumbrados a manejar la frecuencia en tiempo, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a manejar el número de onda como algo similar al número de ciclos por metro que tenemos, así como estamos acostumbrados a manejar a la frecuencia como el número de ciclos por segundo que tiene una función. Entonces así definimos pues al número de onda o el vector de onda como 2pi sobre lambda o sobre la longitud de onda. Entonces cuando multiplicamos este término por la velocidad, obtenemos nosotros la frecuencia angular, ya que la frecuencia angular es el número de onda multiplicado por la velocidad. Esta deducción la hicimos nosotros en clase. Cuando se compara con la ecuación que describe el movimiento de la fuente armónica, se infiere que la longitud de onda, la velocidad angular es igual al número de onda por la velocidad de la onda. Combinando estas dos últimas ecuaciones obtenemos nosotros esto. Aquí tenemos la velocidad angular, y es 2pi entre lambda, que esto es k por v. Entonces de aquí podemos definir, como sabemos nosotros, velocidad entre longitud de onda es frecuencia. Entonces tenemos nosotros aquí el valor de omega de la velocidad angular como 2πf o 2pi sobre t. Entonces aquí tenemos ya también una relación entre la longitud de onda, velocidad, frecuencia y periodo. La velocidad sería lambda por f, que a su vez sería lambda sobre tiempo. Aquí tenemos nosotros la combinación de... Déjenme llevar esto para ponerlo porque esto es importante. Aquí tenemos una relación que demuestra los periodos, por llamarlos de alguna manera, un periodo espacial y un periodo temporal. Y esa es la velocidad. Entonces, la velocidad de una onda está relacionada directamente a la relación que existe entre el periodo espacial con el periodo temporal. Y aquí está esa relación. Entonces, esta velocidad de la onda, si es más rápida, indicaría que tenemos un lambda más grande y un tiempo más pequeño. Si la velocidad es lenta, pues podemos inferir que es un periodo más grande o bien una longitud de onda más corta. Pero esta es la relación que existe y esto es algo importante y tenemos que recordar. La velocidad de onda está dada por su periodo espacial y por su periodo temporal. La función que describe las ondas armónicas puede escribirse, esto está mal escrito,
puede escribirse entonces de las siguientes formas equivalentes. Tenemos nosotros que esta función de onda es la amplitud por el coseno de 2pi entre lambda por x menos 2pi entre lambda por v por la velocidad por t más phi, donde phi es un ángulo de desfasamiento. Si nosotros cambiamos esta y0 por una a, podemos poner de forma general esta función de onda, esta función de onda armónica que está aquí. Y de aquí volvemos a tener lo que ya habíamos nosotros analizado con anterioridad. Aquí tenemos a esta función como solución de la ecuación de onda. Acuérdense, la ecuación de onda es esta ecuación diferencial. Esta es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda para una dimensión. La solución de esta ecuación de onda es esta función de onda. Esta función de onda. Y de esta función de onda, pues ya conocemos cuáles son los parámetros que tenemos. Tenemos a y como una función de posición. Tenemos a x, que es una variable independiente espacial, y a t, que es una variable independiente temporal. Tenemos a, que es la amplitud. Tenemos a k, que es el número o vector de onda. Número de onda. Tenemos a omega, que es la velocidad angular. Y tenemos a phi, que es el ángulo de desfase, o es simplemente la fase. Podemos llamarlo simplemente como fase. Ya también en clase describimos lo que era un ángulo de desfase o la fase. Vamos a ver un ejemplo. Dice, un pulso de onda se mueve hacia la derecha y se representa por esta expresión. Y de x de t es igual a 2 sobre x menos 3.0 por t al cuadrado más 1. Ojo, es un pulso nada más, no es una onda armónica, es nada más un pulso. Y nos piden graficar en t igual con 0, t igual con 1 y t igual con 2 segundos. Entonces de aquí, pues lo que hacemos es evaluar para t igual con 0, 1 y 2. Entonces, si nosotros hacemos eso, para el primer caso donde t es igual con 0, aquí sería y de x, 0. Entonces ponemos 2 entre x cuadrado más 1 y esta es una ecuación que nos funciona. Vamos a tratar de graficarla nosotros utilizando el Octave. Por cierto, yo les recomiendo instalar el Octave. Es muy parecido, bueno, es igual que el MATLAB, pero es de código abierto, o sea que es gratis. Déjenme ver, creo que no se abrió. Ándale, ábrete. Yo hablando bien de ti y tú que me fallas. Bueno, en lo que se abre. Y luego dice evaluar para t igual con 1. Entonces tenemos y de x, 1. Entonces ahora sería esto. Y lo que estamos viendo es que aquí lo que estamos observando es un desplazamiento. Aquí estábamos nosotros. Esto es en la función en el espacio. Aquí está en x igual con 0 y aquí tenemos la cresta. Y luego avanzó en el tiempo y ya no está la cresta aquí. Ahora la cresta está acá. Y luego ahora la cresta está de este otro lado. Entonces aquí podemos nosotros gráficamente combinar para 3 valores temporal. Si nosotros pudiéramos hacer esto, replicarlo como una especie de película para diferentes frames, es decir, graficar esto. Bueno, voy a tratar de hacerlo acá, más que no sé si se pueda. Sería interesante sería interesante observarlo. Bueno, miren, se abrieron 2. Vamos a cerrar esto y vamos a graficar. Vamos a ver cómo estaba. Era 2 entre... Ok. Pues aquí el intervalo es de menos 3 a 6. Entonces vamos a darle unos valores similares a esto. Ponemos x igual a linspace desde menos... Voy a hacerlo de menos 6 a 6. Menos 6 a 6 con 500 puntos va a estar suficiente. Y luego tengo este t. Aquí le voy a definir el valor de t. Aquí primero lo defino como 0. Y luego y de xt. Voy a ponerle así. Y xt es igual. Y aquí pongo mi función. Mi función es 2
dividido entre, vamos a ponerle acá, 2 entre, creo que voy a tener que ponerle así, 2 punto entre, abro paréntesis, abro otro paréntesis, y aquí pongo mi variable x menos es punto 2t menos 3.0t menos 3 por t menos 3 por t y luego esto elevado al cuadrado más 1 más 1, cierro paréntesis, pongo punto y coma y me dice que, ya, ves que también tengo que ponerle así, punto aquí, ahora sí está. Entonces ahora sí, vamos a ver size y xt, nada más para saber si tiene la misma longitud de, sí, de 500, como está ese. Ahora sí, podemos ponerle plot, graficamos x, y xt y aquí está el resultado. Bueno, déjenlo que lo termine, ahí está el pulso. Podemos ponerle grid, ahí está. Entonces lo que pudiera yo hacer es como programar un ciclo de manera que yo pueda ir incrementando el valor de x. Entonces lo que yo vería aquí es que esto se mueve hacia acá, pero bueno, hace mucho que no manejo yo el MATLAB, bueno, en este caso el Octave, entonces no sé si me voy a tardar, entonces mejor lo dejo pendiente para que ustedes lo puedan ver. Aquí lo único que yo puedo hacer es como hacer una especie de script. Voy a intentar hacerlo a manera de script, vamos a ver. CLC y luego vamos a copiar otra vez todo esto del command window, vamos a copiarlo para que quede en el script. Ya nada más voy a correr el script y vamos a ver qué ocurre. Aquí voy a ponerle voy a hacer el for i igual a 0. No me acuerdo cómo funcionan los ciclos. For, bueno, sí, es que les digo, ya hace mucho que no programo esto. Igual a 0, 2 puntos, voy a ponerlo para 6. Bueno, creo que voy a ponerle aquí t, for t igual a 0 to 6, y luego aquí vamos a agregar esto. Este error lo quitamos porque está mal. Vamos a quitar esto de aquí, ahí está. Quitamos esto también, esto no me interesa. Vamos aquí el grid, vamos grid on, nada más, grid on. Luego vamos a ponerle break end. Bueno, no sé si vaya a funcionar, les digo, ya hace mucho que no programo. Vamos a observar esto. Voy a hacer esta ventana aquí para observar esta de acá. Entonces vamos a darle run. Total breakpoint. No, era, creo que es F9. Bueno, vamos a poner aquí run selection. No. No me acuerdo cómo se le hacía. Bueno, vamos a quitarle esto. No batallamos. Ya les digo, ya lo investigo yo por mi cuenta y les pongo la animación cuando la tenga, para que la vean mejor. Y aquí le ponemos parte igual con 1. Vamos run. Miren, ya se movió. Ahora se movió para acá. Y si le ponemos para t igual con 2, volvemos a correr esto, le ponemos, creo que era F9, ¿no?
ya se va para acá. Entonces ya vieron que esto se va recorriendo. Si hacemos esto para pasos más pequeños, por ejemplo, otra vez lo voy a hacer para 0, pues le ponemos F9, va a volverse a poner aquí en el centro y luego le pongo aquí punto 25 y lo corremos otra vez, se va a recorrer un poco y luego lo ponemos para punto 5 y le ponemos otra vez run. Entonces aquí podemos observar cómo se está recorriendo el pulso. Entonces es lo que estamos observando nosotros acá, es lo que podemos observar. Y esto es solamente para un pulso, entonces esto es la ecuación de propagación para un solo pulso. Entonces yo lo que voy a intentar hacer es replicar esto con un ciclo para que nosotros podamos ver cómo se recorre. Solo que no me acuerdo cómo se hacen los ciclos, necesitaría dar una revisada rápida a mis apuntes de MATLAB para hacer eso. Energía del movimiento ondulatorio. Sabemos que toda onda transmite o tiene asociada a ella una energía. Esta onda mecánica encontramos que al propagarse la onda, cada porción del medio ejerce una fuerza y realiza trabajo sobre la porción siguiente. De este modo, una onda puede transportar energía de una región del espacio a otra. Sin embargo, es usual en el movimiento ondulatorio considerar la razón con la que se transfiere energía por unidad de tiempo, y esto es potencia. Entonces las ondas al transportar energía también transportan potencia. Entonces nosotros tenemos una potencia. Asimismo, la potencia se puede expresar como la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces entre más fuerza y más velocidad tenga, pues más potencia va a tener. Nosotros podemos calcular la potencia instantánea como función también de una posición y tiempo, y esto simplemente sería fuerza por velocidad, que es lo que nosotros tendríamos para el momento. El momento, si ustedes recuerdan, la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Si nosotros derivamos la cantidad de movimiento con respecto del tiempo, nosotros tendremos esto, lo podemos representar como un producto, que sería el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. Si nosotros tenemos un sistema de masa constante, esto se hace 0 y tenemos esta expresión. Esta expresión es bien conocida porque es la segunda ley de Newton, es masa por aceleración, y esto es la fuerza. Entonces la derivada de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo es igual a la fuerza. Y si nosotros multiplicamos la fuerza por la velocidad, entonces estamos obteniendo potencia. Es decir, que tengamos nosotros esto elevado al cuadrado. También nosotros tenemos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y para la energía cinética, bueno, necesitamos otros movimientos, etcétera. Bueno, de ahí podemos deducir los otros términos. Para una onda senoidal con una función de onda de este tipo, entonces se tiene que la potencia es igual a la raíz cuadrada de mu por f por omega al cuadrado por a cuadrado por seno cuadrado por kx menos omega t. La razón media de transferencia de energía es proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la amplitud. Entonces aquí ya tenemos nosotros estos valores. Este es un resultado general para ondas mecánicas de todo tipo. Es decir, esto se aplica para cualquier onda mecánica, incluyendo las ondas de presión sonora. Entonces la potencia máxima será cuando la función seno sea máxima. Esto es cuando en el argumento nosotros tengamos pi sobre 2. Cuando esto sea pi sobre 2, es decir, cuando esto sea igual con 1. Cuando esto de aquí adentro sea pi sobre 2 o 90 grados, si no quieren manejarlo en radianes. Y entonces vamos a tener, esta sería nuestra potencia máxima. Entonces la potencia media sería un medio de la potencia máxima. Eso sería un medio de este valor. Para una cuerda, F representa la tensión. Entonces la potencia se mide en watts. Se puede obtener variaciones de estas expresiones tomando como, por ejemplo, en lugar de poner omega, podemos poner nosotros velocidad por la constante, por el número de onda,
o podemos poner nosotros la velocidad al cuadrado como f sobre mu, que en este caso sería bueno, es que aquí está la cantidad de movimiento, la está tomando como f, pero bueno, no sé por qué está haciendo así esto. Ahorita buscamos ahí a qué se refiere con esa mu. Creo que al principio no estaba, ¿verdad? Bueno, ahorita reviso en los apuntes esa definición de fuerza, porque aquí la está definiendo a la fuerza, nada más está cambiando la variable. Está poniendo que la velocidad al cuadrado es igual a la fuerza sobre mu. Entonces, si definimos nosotros la fuerza como mu por velocidad al cuadrado, necesitaría revisar a qué se refiere esa mentada mu. Bueno, ahorita la buscamos. Entonces, la razón media de transferencia de energía es proporcional al cuadrado de la frecuencia y al cuadrado de la amplitud. Es un resultado general para ondas de todo tipo. Y luego, en general, las ondas transportan energía en las tres dimensiones espaciales. En estos casos definimos su intensidad I como la rapidez media con la que onda transporta energía por unidad de área, a través de una superficie perpendicular a la dirección de la propagación. La intensidad se da sobre watts sobre metro cuadrado. Si las ondas se propagan igualmente en todas direcciones a partir de una fuente, la intensidad a una distancia r está dada por esta expresión. Tenemos nosotros la potencia por la superficie, y como la superficie, pues nosotros estaríamos viendo como una especie de círculos, pues sería sobre 4pi por r cuadrada, que sería la superficie de una esfera, donde 4pi por radio cuadrado corresponde a la superficie de la esfera de radio r en la que se propaga una onda. Entonces nosotros aquí, entre más tiempo se propague, pues es más grande la esfera que se está enviando. Si no se absorbe o pierde energía, la potencia sería la misma para cualquier radio, por lo tanto la intensidad dependería de la distancia r. Así, para dos puntos alejados a distancias r1 y r2 tendríamos algo como esto, una razón de intensidades que estaría dada por el cuadrado de la distancia al centro de la esfera. Y esta es la ley del inverso de cuadrado para la intensidad. Entonces, en otras palabras, como si nosotros hacemos este cociente I1 entre I2, como está aquí, I1 pues depende de R1 e I2 depende de R2. La potencia sería la misma para los dos lados, entonces nada más dependería del cuadrado de la distancia. Esta P y este 4pi se cancelarían mutuamente con el denominador y denominador, y nada más nos quedaría la intensidad en razón de los radios. Superposición de una onda. Aquí ya empezamos con cosas complicadillas, porque nosotros la superposición de onda, nosotros normalmente llamamos al principio de superposición como una propiedad de sistemas lineales. Si hablamos nosotros de sistemas lineales, por ejemplo, vamos a poner un sistema lineal. Un sistema lineal por lo general se puede caracterizar con una respuesta al impulso. Tenemos una entrada x de t y tenemos una salida y de t. En los sistemas lineales nosotros aplicamos el teorema de superposición cuando tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un sistema con respuesta h de t y nosotros metemos una entrada x de t, x1 de t más x2 de t, entonces a la salida nosotros vamos a tener la salida de x1 de t, que le correspondería a y1 de t, y la salida 2, que sería más y2 de t. Entonces el teorema de superposición para sistemas lineales lo que dice es que tenemos nosotros la suma de las entradas va a ser igual a la suma de las salidas. Entonces nosotros solemos asociar el término superposición a una suma. Sin embargo, en las ondas mecánicas no es tan así. No es simplemente sumar y ya. Entonces aquí tenemos nosotros esta superposición. Nosotros tenemos una onda que va en ese sentido, tenemos una onda que va en ese sentido. Empiezan a mezclarse las ondas, pero aquí no tenemos propiamente una suma, tenemos una superposición. Las ondas aquí se están atravesando una a la otra.
de manera que al momento de que chocan y se paran, pues cada una sigue su camino como si no hubiera pasado nada. Y en una suma normalmente lo que nosotros tendríamos pues sería una mezcla de estas dos, y lo que estamos observando es que en algún punto se van mezclando y luego cada quien sigue su camino, y esto matemáticamente es complicado de describir. Entonces, en una superposición de una onda, el principio de superposición establece que si dos o más ondas viajeras se mueven a través de un medio, la función de onda resultante en cualquier punto es la suma algebraica de las funciones de onda individuales, lo que acabamos de decir nosotros. Nosotros tenemos una función de onda que está compuesta por dos ondas individuales, pues nosotros simplemente sumamos y ya. Las ondas que obedecen este principio son llamadas ondas lineales. Las que no lo cumplen son ondas no lineales. Entonces ya empezamos con broncas porque hay ondas que cumplen esto y ondas que no lo cumplen. La combinación de ondas independientes en la misma región del espacio para producir una onda resultante se denomina interferencia. Nosotros podemos tener interferencia constructiva e interferencia destructiva. La interferencia es constructiva si el desplazamiento es en la misma dirección, y destructiva en el caso contrario. Ahora, aquí ya como les comentaba, empezamos con algo de complicaciones, pero voy a ponerlo en estos términos. Imaginen ustedes que tienen una onda, y esa onda vamos a dibujarla así nada más, con estos puntitos. Si nosotros tenemos una segunda onda, y la voy a poner aquí abajito igualita, empieza en el mismo sitio, empieza en todo. Entonces lo que nosotros veríamos a la salida de esto, pues sería una onda que se suma en cada uno de sus puntos. Voy a exagerarla y la voy a poner acá arriba, y simplemente la voy a ver si puedo hacerla más grande, a ver si no se crece toda. No, se va a crecer toda. No me va a funcionar esto. Bueno, lo borramos. Entonces, punto a punto, nosotros sumaríamos esta onda. Punto a punto, sumaríamos esta onda. De manera que tendríamos algo como esto. La onda verde sería la suma de las dos anteriores. La suma de las dos anteriores. Si nosotros queremos hacerlo, por ejemplo, para estos pulsos, vamos a retomar este ejemplo. Entonces, déjenme lo voy a hacer aquí mismo. Voy a poner 2, voy a poner x de t 1 así. Voy a graficar eso. Déjenlo, lo pongo. Y luego voy a poner y x t 2 es igual a yxt más yxt. Exactamente voy a sumarlo lo mismo, ¿no? Luego le voy a poner aquí hold on, y luego voy a graficar plot, graficamos x, yxt2. Entonces, si hacemos esto, voy a centrarlo para que quede centrado y podamos observarlo mejor. Vamos a correr otra vez este programa. Entonces aquí lo tenemos. Esta onda azul es la primera, pero como estoy sumando dos igualitas, pues el resultado es una de estas otras. Ahí tendremos nosotros algo como lo que mencionamos aquí, que decimos que tenemos interferencia constructiva. Las dos ondas están exactamente iguales y se van a construir una con la otra. Ahora, también puedo tener interferencia destructiva, es decir, que si yo desplazo eso un poco, si cambio la fase, por ejemplo, ahora aquí lo puedo hacer. Si yo para este pongo un T1 que esté centrado y luego establezco un T2, voy a mover la onda en el tiempo. Ese movimiento en el tiempo puede interpretarse como un cambio de fase. Lo vamos a mover, por ejemplo, 0.5. Entonces yo voy a graficar las dos señales de forma individual
y luego voy a hacer la mezcla de ellas, es decir, voy a sumarlas. Ahí las tengo. Aquí le voy a poner T1 y aquí le voy a poner T2. Voy a graficar las dos. Entonces vamos a ver las dos graficadas. Primeramente, graficamos las dos y lo que vamos a ver es... faltó algo. Voy a ponerle aquí close all. Porque se quedó, como le puse hold on, se van a sobreescribir las gráficas. Bueno, vamos a graficarlas otra vez. Aquí están. Entonces son la misma onda. La diferencia es que ahora una está desplazada con respecto de la otra. Si yo sumo estas dos, vamos a sumarlas ahora. Voy a sumarlas. Voy a poner la señal, no sé, YY igual a YXT más YXT2. Y luego las voy a graficar. Plot X, Y, X, no, Y, ahí está. Entonces nada más voy a correr esta parte de la simulación. Y aquí está, miren. Entonces ya no tenemos una onda igual que la anterior, pero más sumada. Aquí empezamos nosotros a ver un comportamiento raro de estas dos. Esta onda nueva es la suma de estas dos. Entonces yo puedo llegar a tener una onda completamente, una interferencia o una superposición completamente destructiva. Si por ejemplo, aquí en esta parte, yo multiplico toda una de esos pulsos por -1 y vuelvo a graficar, vamos a ver qué pasa. Aquí está abajo. Ahora mi gráfica sería 0 porque estoy restándole toda esta, le estoy restando toda la anterior. Entonces podemos tener o llegar a tener destrucción o interferencia destructiva. Voy a utilizar la 2. Vamos a correr toda la simulación, toda completa, para que se borren las gráficas. Entonces voy a tener yo estas dos y ahora fíjense lo que pasó. A esta le voy a sumar la parte negativa de esta otra. Entonces ahora estoy teniendo este pulso extraño, porque ahora esta roja se la estoy restando al azul. Es como si yo tengo aquí de repente un cambio de fase y ahora mi superposición está generando esta tercera onda que está pintada de amarillito, y aquí estoy empezando a tener ya una interferencia destructiva. O sea, eso es lo que se refiere en esta parte. Vamos a tener interferencia constructiva y vamos a tener interferencia destructiva si es el caso contrario. Entonces, para la superposición de ondas, si tenemos ondas con longitudes de onda ligeramente diferentes e iguales amplitudes, pues vamos a tener esta diferencia de frecuencias. Y nosotros lo que vamos a ver es como una especie de efecto de modulación. Vamos a tener una especie de efecto de modulación. ¿Y por qué vamos a tener ese pequeño efecto de modulación? Porque si nosotros aplicamos esto de aquí, por ejemplo, si tenemos dos frecuencias de acción, es decir, tenemos separadas un poquito las frecuencias de las dos. Tenemos un poquito separadas las frecuencias de las dos. Nosotros al aplicar esta identidad trigonométrica, lo que estamos viendo es que estamos multiplicando una por la otra. Y al multiplicar nosotros dos señales de tipo cosenoidales, vamos a tener este efecto. Donde tenemos las señales dos frecuencias, la de menor frecuencia se va a montar sobre la amplitud de la de la mayor frecuencia. Entonces aquí vamos a tener una especie de modulación. Y hay efectos que se generan a esto, sobre todo cuando tenemos nosotros efecto de subarmónicos. Cuando tenemos nosotros subarmónicos, tenemos esta distorsión armónica porque se monta una señal encima de la otra en forma de modulación. Entonces, dos ondas con longitudes de onda ligeramente diferentes a veces están fuera de fase y en otras ocasiones están en fase. Aquí las tenemos en fase y luego se desfasa una de la otra porque son de diferentes frecuencias. Aquí las ondas están fuera de fase y la resultante es 0. ¡Paz! Aquí está. Aquí las ondas están en fase y la resultante es grande. Entonces nosotros tenemos esta suma así como está y podemos ver esta onda que se genera acá. Y la amplitud de esta onda resultante oscila. Entonces se forma una onda de una menor frecuencia y esta es la aparición del famoso subarmónico debido a este cambio en las frecuencias. Y tenemos nosotros esta
este subarmónico. Si nosotros sacamos un análisis espectral de esto, nosotros no veríamos dos señales de frecuencia 1 y 2. Lo que veríamos sería una frecuencia centrada de esta frecuencia, de la frecuencia de la verde, montada en más la frecuencia de la negra y menos la frecuencia de la negra, lo que es el efecto de modulación. Entonces aquí tenemos esas identidades trigonométricas. Si hacemos que alfa es a más b sobre 2, beta igual a menos b sobre 2, reemplazamos 4 y 5 y bueno, llegamos a esta expresión. Esta de aquí la obtenemos al aplicar estas identidades trigonométricas y aquí está. Ondas estacionarias en una cuerda. Dice, se presentan cuando una cuerda senoidal es reflejada por un extremo fijo de una cuerda, dándose una superposición de dos ondas, una incidente y otra reflejada, que se propagan por la cuerda. Entonces, cuando nosotros hacemos esto con una cuerda y oscilamos a lo loco, la onda llega al extremo y se refleja, entonces vamos a tener interferencias destructivas o interferencias constructivas y la cuerda va a tener un movimiento extraño. Pero si nosotros sintonizamos nuestra frecuencia a que se genere una longitud de onda, de manera que la onda cuando llega, se refleja, se suma constructivamente, nosotros vamos a construir una onda estacionaria. Y esa onda estacionaria la podemos ver así. Entonces así, la onda que llega, rebota, y el rebote se suma con la que viene incidiendo, entonces vamos a tener nosotros una frecuencia fundamental. Si nosotros empezamos a oscilar al doble de esa frecuencia, nosotros vamos a generar ahora esta onda estacionaria. Nosotros vamos a ver cómo esto sube y baja en esa misma posición y vamos a tener estos puntos que se van a quedar siempre aquí centrados y estos les vamos a poner nosotros como nodos y esto va a oscilar. En el ejemplo que les comentaba del horno de microondas ocurre eso. Esto pasa así porque aquí se está generando ondas estacionarias. Al estar estas ondas estacionarias, la onda que se incide se suma con la que se refleja y tenemos estos hotspots, estos puntos donde tenemos más energía y el plato gira porque pues hay puntos donde se calienta más y el momento de girar pues nosotros garantizamos que la comida se va a calentar de forma uniforme. Pero nosotros lo que estaríamos viendo aquí pues es propiamente una onda electromagnética estacionaria incidiendo en una tinta que se borra con la temperatura. Y es lo que nosotros tenemos acá. Nosotros podemos empezar a aumentar la velocidad hasta que encontremos nosotros el primer armónico, segundos armónicos, terceros armónicos, quintos armónicos, etc. Lo único que hacemos es oscilar a la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos el primer armónico donde se genera una onda nada más. Doblamos esa frecuencia, obtenemos el segundo armónico y veríamos la onda así. Esto sube y baja y estos nodos. Si multiplicamos por 3 esa frecuencia, nosotros veríamos ahora estos 3 puntos. No son 3 longitudes de onda. Aquí tenemos apenas una longitud de onda. Aquí tenemos media longitud de onda. Aquí tenemos 1.5 longitudes de onda. Para el cuarto armónico veríamos ya 2 ciclos. Para 5 armónicos, nosotros para las 5 veces la frecuencia, veríamos nosotros 2 ciclos y medio. Entonces, a diferencia de una onda viajera, una onda estacionaria no transfiere energía de un extremo a otro. Aquí no estamos transfiriendo energía, ya que la energía se está quedando en un mismo punto. Y esto genera lo que le llamamos modos normales en una cuerda. Un modo normal de un sistema oscilante es un movimiento que todas las partículas del sistema se mueven senoidalmente con la misma frecuencia. Y es esto de aquí. Ahora esto es interesante porque las cajas de resonancia, por ejemplo en una guitarra o en una habitación, lo que se generan son algo que se llaman modos propios. Los vamos a ver más adelante. Pero los modos propios son frecuencias específicas donde nosotros empezamos a tener esa resonancia y empezamos a tener frecuencias constructivas o interferencia constructiva. Y esos modos propios empiezan a ganar propiedades o a ganar potencia. Entonces cuando nosotros pulsamos las puras cuerdas de una guitarra, pues vamos a ver nada más la nota fundamental en la que está. Pero cuando esas cuerdas las ponemos en una caja de resonancia,
vamos a empezar a ver que se van generando subarmónicos y frecuencias graves y frecuencias más agudas, y se van a generar armónicos que las cuerdas solas no producían. Y eso son porque se generan modos propios en la tapa de la caja, por ejemplo en la guitarra, y con el cuerpo de la guitarra se van a amplificar. Aquí viene un ejercicio, dice: la ecuación de las ondas transversales que se propagan en una cuerda homogénea y sometida a una tensión T constante está dada por esta expresión. La función de onda es igual a 0.2 seno de 10πx. Tenemos, aquí está el número de onda, sería esto entre 2pi, es decir 5. Nosotros vamos a ver 5 ciclos por metro. Y luego menos 10πt. Aquí está la frecuencia, que serían también 5 ciclos por segundo, más un desfase de pi sobre 3, donde x y y se expresan en metros y t en segundos. La densidad lineal de la masa de la cuerda es 2.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Para las ondas en cuestión, determine el periodo, la longitud de onda y la rapidez de la propagación de la perturbación. Calcule la potencia promedio transmitida por la cuerda. La tensión T de dicha cuerda está sometida a la velocidad del primer punto de la cuerda en el instante t igual con 0. Esto es decir, que la velocidad inicial es 0 y 0. Es decir, 0 para la posición y 0 para el tiempo. Interprete físicamente este resultado. Bueno, vamos a desglosar esto. Primero, vamos a llevarnos esta ecuación de onda. Perdón, esta función de onda. No es lo mismo ecuación que función. Esta es una función. Función de onda. Listo, aquí la tenemos. Ahora, de aquí ya sabemos nosotros que este término que está en verde sería K por X. Entonces sabemos que K es igual a 2pi sobre lambda. Entonces esto sería igual a 10pi. De aquí nosotros podemos despejar a lambda sin ningún problema. Entonces lambda sería 2pi entre 10pi. Pi con pi se cancela y 2 entre 10 sería 1 entre 5. Y ahí está. Ese 1 entre 5 pues a nosotros nos dice que es la longitud de onda, es decir, 1 sobre 5 metros. Que dicho de otra forma, pues tenemos nosotros 5 ciclos por metro. Entonces ya obtenemos a longitud de onda, ya la podemos encontrar. La longitud de onda sería 1 sobre 5 metros. El valor de K también ya lo tenemos, sería 10pi. Es decir, nosotros tenemos 10pi radianes por metro. Las unidades serían radianes por metro. Bueno, no se entiende aquí, pero aquí dice radianes. Aquí dice radianes por metro. Ahora analizamos este otro término. Analizamos este otro término de acá. Y ese sería omega t. Lo voy a hacer aquí abajito. Ese término sería omega t. Omega t, bueno, omega. En realidad nada más omega. Sería igual a 10pi. Y nosotros sabemos que esto es 2pi sobre t. Entonces de aquí lo que podemos hacer es despejar al periodo, y el periodo sería, al igual que en la longitud de onda, 2pi sobre 10pi, se cancela pi con pi y nos queda un periodo de 1 entre 5 segundos. Entonces tenemos nuestro periodo igual a 1 entre 5 segundos. 1 entre 5 segundos, nada más es una S, no se le pone seg, nada más una S. Ahí está. Entonces de aquí nosotros también podemos sacar la frecuencia, y la frecuencia serían 5 Hz, que sería el inverso del periodo, y ahí está la frecuencia. Son 5 ciclos por segundo, así como vimos que son 5 ciclos por metro, o bien 2pi radianes por metro. Entonces, haciendo la analogía entre la longitud de onda y el periodo, y el número de onda y omega, la velocidad angular, o bien el número de onda con la frecuencia. ¿Qué más nos pide el problema? Nos dice que ya determinamos el periodo, la longitud de onda, la rapidez de propagación. Como ya dijimos nosotros, la rapidez de propagación o la velocidad de onda,
o la velocidad del pulso, lo voy a hacer acá abajo con otro color. Ya nosotros vimos que era la asociación y era lambda sobre el periodo, que son metros sobre segundo. Entonces esta velocidad aquí sería de 1 entre 5 entre 1 entre 5, y pues eso es igual a 1. Entonces eso se mueve a 1 metro sobre segundo. Y ese sería nuestro resultado. Está sencillo, ¿no? Está sencillo esto. Tenemos la longitud de onda 1 entre 5 y tenemos nuestro periodo 1 entre 5. 1 entre 5 entre 1 entre 5 pues es 1. Y nuestra velocidad de pulso sería 1 metro sobre segundo. Ahora, nos pide calcular la potencia promedio transmitida. Vamos a regresarnos a tomar la longitud, la potencia promedio. Aquí está la potencia promedio. Aquí está la potencia promedio. Aquí está la potencia promedio. Bueno, no, la potencia promedio en realidad es esta. Bueno, me voy a llevar todo esto. Me voy a llevar todo esto. Y de aquí vamos a calcular lo que nos pide. Lo pegamos aquí para tenerlo como referencia. Ah, ya sé qué es esto. Mu es la densidad lineal. Mu es la densidad lineal. Mu es la densidad lineal. Sigma es la densidad superficial. Entonces en este caso mu es densidad lineal. Entonces para calcularla pues yo necesito hacerlo de esta forma. Ponemos nosotros un medio, la potencia es igual a un medio de la raíz cuadrada de mu por f por omega cuadrada por a cuadrada. Ahora vamos a ver lo que los datos que nos da el problema. Nos dicen que, vamos a irnos hasta el problema 1. Nos dice que la densidad lineal de la masa de la cuerda es de 2.5 por 10 a la menos 3 gramos por metro. Entonces vamos a buscar esto. No tenemos nosotros un área. No nos dicen la sección de área. Entonces vamos a revisar otra vez la potencia para ver si la podemos poner en términos de lo que nos piden. Vamos a ver. Fuerza por velocidad. Y la fuerza la podemos calcular como fuerza entre mu. Fuerza también es masa por la aceleración. Omega es v por k. Entonces vamos a ver si podemos expresar esto en otros términos. Vamos a ver si podemos expresar esto en otros términos para calcularlo. Para calcular la potencia de la señal. Perdón, la potencia de la onda. Creo que aquí nos va a faltar un pequeño dato. Este de aquí, pi sobre 3, es una fase, entonces no hay información al respecto. Nos dan la densidad, la fuerza. Bueno, dice, calcula la potencia promedio transmitida por la cuerda, la tensión T a la que dicha cuerda está sometida, la velocidad del primer punto de la cuerda en el instante t igual con 0 es 0. Bueno, v de 0,0. Interprete físicamente este último resultado. Bueno, no, no, así no, nos hace falta interpretar otra cosa. Necesito revisar los apuntes de los apuntes de mecánica, porque aquí me falta un dato y no lo estoy observando. Porque no tengo la tensión. Dice, la ecuación de onda terminal se prueba una cuerda homogénea sometida a una tensión T. Necesito la sección de área, necesito la fuerza. Solo me están dando este valor. No tengo esta A, no tengo esta F, solo me dan mu. Entonces F la tendría que encontrar para
una tensión. Entonces aquí tengo yo la velocidad, la puedo encontrar. La velocidad al cuadrado sería este cociente. Entonces si de lo que tenemos nosotros es la velocidad, que en este caso sería 1 metro sobre segundo, esto al cuadrado sería igual al cociente de F sobre mu. Entonces, si yo tengo aquí mu por F en la ecuación y yo despejo esta F, pues esta F sería igual a mu por b cuadrada. Mu por b cuadrada, y si sustituyo a mu por b cuadrada en esa ecuación, pues lo que tendría yo sería la potencia igual a 1 medio de la raíz cuadrada de mu por b cuadrada por omega cuadrada por a cuadrada. Aquí tendría yo la potencia igual a 1 medio. Todas las puedo, serían mu cuadrada por b cuadrada por omega cuadrada por a cuadrada. Simplemente me quedaría por mu por v por omega por a, pero sigue faltando la a. Si considero esto como una superficie nula, que no se puede, pues sería 0, la potencia sería 0. Entonces necesitaría calcular la sección de área de esta sección, que es el dato que me falta. Aquí ya supusimos que F no lo tenemos, aunque aquí lo podemos calcular. Podemos calcular la tensión rápidamente. La tensión sería el valor de mu, que es la densidad que nos dan acá, que sería 2.5 por 10 a la menos 3. 2.5 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro, la densidad lineal. Esto lo multiplicamos por la velocidad, que en este caso sería 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Este metro cuadrado con este metro cuadrado se cancela, nos queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que son newtons, y esto sería simplemente 2.5 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces ya tengo yo la tensión o la fuerza. Pero para calcular la potencia, pues necesito yo esta sección de área, y el problema no nos la indica. Entonces, pues bueno, así lo vamos a tener que dejar. Imagino que la pista la da aquí, pero bueno, realmente no se entiende exactamente lo que quiere decir. En eso ya estos ejercicios los vamos a resolver también en clase para mayor, para puntualizar mejor esto. Este ejercicio también lo resolvemos en clase y vemos estos ejercicios también ahí en el salón. Saludos.